Sí, pero volviendo al principio y nada menos a la pregunta que usted nos devolvió, y entendiendo que obviamente un dólar costoso le sirve a los exportadores y perjudica a los importadores, ¿qué sería lo mejor para los colombianos en general? ¿Un dólar caro o un dólar barato? Debería ser un dólar neutro que permita en cierta forma que todos se beneficien de una manera u otra. Tú dijiste algo muy bien, José. Los exportadores, al ver un precio del dólar alto, al reentregar esos divisas al país, eso se traduce en más pesos. O sea que las empresas se ven beneficiadas al tener más pesos y más pesos significará para ellos mayores utilidades y sus socios, accionistas, los impuestos son mayores para el gobierno, etcétera, etcétera. Pero por el mismo lado, Colombia no es un país autosuficiente. En otras palabras, todavía dependemos muchísimo del resto del mundo en maquinaria e incluso en alimentos. Y en ese orden de ideas, un porcentaje significativo de lo que nosotros como colombianos consumimos está asociado con esos productos que importamos del exterior. Y como estos productos, por definición misma, son comprados con divisas, o sea, en este caso el dólar o el euro, al dólar dispararse, hace que sea más costoso el traer esos productos a nuestro país. Entonces, si yo soy un importador de, digamos, un bien final, un bien semi elaborado, un producto agrícola, pues finalmente yo debo de mantener mi margen de utilidad. ¿Y cómo lo voy a lograr? Trasladándole al consumidor final el mayor costo de lo que me costó a mí importar del resto del mundo esa materia prima o ese producto semi elaborado, que eventualmente se traduce en más inflación, lo cual no queremos. Entonces, en ese orden de ideas, no es que exista un nivel único al cual uno sentiría que es donde debe estar el precio del dólar. Recuerden, Colombia no es una isla en el mundo. En el resto del mundo existen muchos países que también están viviendo un proceso similar. Entonces, a veces ocurre que cuando, por ejemplo, un país devalúa su moneda pierde valor con respecto al dólar, por ejemplo, hace que sus productos sean más atractivos con respecto al resto del mundo. Pero entonces, si yo veo que otro país está devaluando su propia moneda, va a perjudicarme a mí como exportador aquí en Colombia. Entonces, muchas veces también la idea es que esas devaluaciones que toman lugar en un país no son solas, aisladas, porque es que al final del día tratan de ir en sincronicidad con el resto de devaluaciones que van tomando en el resto de la región. Y de esa manera, por ejemplo, cuando uno ve el comportamiento del peso colombiano, pues chequen cómo va el peso, el real brasileño con respecto al dólar o el mismo peso chileno con respecto al dólar y van a ver que hay una alta correlación. En otras palabras, esas monedas se manejan relativamente con un ritmo muy similar. Entonces, en ese orden de ideas, en el más reciente pasado, podríamos pensar no solamente con la situación de las elecciones presidenciales, pero porque también Estados Unidos se convirtió desde hace más de 5 o 6 meses atrás en un país refugio, a la luz de todo lo que mencioné ahorita, que el problema con China, el problema de Europa que está entrando en recesión, el problema del conflicto bélico Rusia-Ucrania, con ese incremento de la inflación a nivel mundial, con los bancos centrales entonces subiendo tasas de interés para amortiguar la situación, Latinoamérica pasando por un proceso político de izquierda, no hace que precisamente nuestros países sean tan atractivos en los ojos del resto del mundo, mientras que Estados Unidos sí. Estados Unidos, irónicamente, tiene una situación donde, aun cuando se habla de recesión, en la práctica no está en recesión. Puede que teóricamente lo esté. Por ejemplo, esta mañana se dio a conocer el dato del Producto Interno Bruto estadounidense para el segundo trimestre, y este reflejó que había sido negativo con respecto a lo que venía siendo hace un año atrás. En ese orden de ideas, ya van 2 trimestres consecutivos que son negativos, y si vamos a la teoría económica, así es como se define recesión, pero en la práctica no está ocurriendo una recesión en los Estados Unidos como tal. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque los niveles de desempleo todavía siguen siendo muy, pero muy bajitos y el dinamismo económico todavía se ve a flor de piel. En otras palabras, todavía la economía como tal muestra un dinamismo en términos generales de las empresas vendiendo, todavía mal que bien. No es que todo el mundo ya pueda decirse que está viviendo los gozosos, pero las empresas, cuando algunos han venido mencionando que van a reducir su número de, digamos, de empleados y que el ritmo al cual estaban empleando personal va a disminuir también, pues la realidad sea dicha es que es un aterrizaje, como diría la Reserva Federal, o sea, el Banco Central estadounidense, es un aterrizaje suave lo que intenta hacer a través de este incremento en tasas de interés. Entonces, en un principio, ese mayor diferencial en tasas de interés que mostraba Estados Unidos contra el resto del mundo hacía que Estados Unidos se viera atractivo desde el punto de vista de riesgo y rentabilidad. Y en cierta forma motivó a que capitales del resto del mundo, incluyendo el euro, incluyendo las monedas latinoamericanas y otras en el ámbito mundial, paulatinamente buscaran refugiarse en el dólar, haciendo entonces que la demanda por dólares subiese el precio del mismo. Eso por el lado macroeconómico general, pero también en Colombia hay que también tener en presente el tema de las elecciones presidenciales, que obviamente genera algo de incertidumbre a ese tema de confianza que tú tocaste, José, hace unos minutos atrás cuando hablabas de inversión extranjera.